El año 2018 fue el año en el que el corazón de la televisora más grande del boxeo dejó de latir. Vio pasar a leyendas de la talla de Mike Tyson, Muhammad Ali o Roy Jones Jr. Mexicanos como Julio César Chávez, Eric Morales o Juan Manuel Márquez. Mexicanos protagonizaron las carteleras más legendarias en la historia de HBO Boxing, generando miles de gritos, emociones, lágrimas, orgullo y, cómo no, enormes cheques con gran cantidad de ceros a la derecha. Y para cerrar con broche de oro, HBO Boxing decidió despedirse con la última gran cartelera, estelarizada, cómo no, por un mexicano. Saúl Canelo Álvarez finalmente había conseguido vencer por la vía de la decisión mayoritaria al invicto e indiscutible campeón Gennady Golovkin, recuperando no solo la faja del CMB a la que había renunciado hace ya un par de años, sino obteniendo en el proceso también la de la AMB y la FIB, estando a tan solo nada más que un solo paso de convertirse en campeón absoluto de la categoría de peso mediano. La razón por la cual Golovkin no había unificado el último de los cinturones es porque el campeón que la poseía era una máquina bien afilada. Billy Joe Saunders de Inglaterra. Un inglés bocón de un boxeo increíblemente incómodo para el estilo del kazajo, lo cual muchos intuyeron que la razón del por qué Golovkin no peleó contra Saunders fue por miedo a perder su invicto, pues poseía un estilo de boxeo incómodo y elusivo, asemejándose al de Floyd Mayweather, boxeador que le propinó hasta ese momento la única derrota en su historial al boxeador mexicano. Billy Joe Saunders tenía con qué para ganar tanto a Gennady Golovkin como a Saúl Álvarez, y de hecho no se quedó callado cuando esos dos iban a enfrentarse, haciendo acto de presencia solamente para burlarse de ambos, llamándolos basura deportiva. Aunque claro, ahora ya no estaba, y la faja de la OMB estaba libre para combatir. Solamente que Canelo Álvarez tenía otros planes. El púgil mexicano firmó por $365 millones en un periodo de 5 años en los que peleará 11 veces. Bienvenidos a DAZN. Con el inminente cierre de HBO Boxing, Canelo necesitaba una nueva televisora para sus combates a nivel internacional, por lo que hizo una alianza con una joven plataforma de siglas DAZN, o por su pronunciación en inglés, DAZN. Se llegó a un acuerdo entre la plataforma y el boxeador mexicano. Un contrato de 5 años por 11 combates, por nada más y nada menos que $365 millones. Haciendo los cálculos, eso da alrededor de unos $33 millones por combate, independientemente de contra quién sea. Para que se den una idea, en la segunda pelea en contra de Golovkin, el mexicano generó 30 millones a su bolsillo, el contrato más grande y jugoso para cualquier deportista latino en toda la historia deportiva. Y la cosa no acaba ahí. Como sabrán, Latinoamericano cuenta con el famoso pay-per-view americano, un tema económico más que nada. Nadie pagaría $70 por ver solamente una cartelera con 2 combates interesantes. Es una cantidad muy elevada en cualquier país latino económicamente hablando. Pero esto era diferente. La nueva etapa del boxeo digital. Una suscripción mensual a la plataforma de DAZN de un muy módico precio de tan solo $5. Finalmente, los latinos teníamos un método legal para poder disfrutar del deporte como se hacía en los Estados Unidos. Y con orgullo, puedo decir que quien trajo esta nueva era de disfrute del boxeo fue un mexicano, cerrando así el año 2018 con broche de oro. Oh, cierto, Canelo no pensaba dejar ir el año tan fácilmente. A tan solo 91 días de haber tenido una guerra al tú por tú frente al monstruo de los pesos medianos, Saúl Canelo Álvarez volvería a pelear a finales de año. Esto ante el inglés de 27 combates ganados y una sola derrota, protagonista de la sorpresa del año al coronarse en contra del invicto campeón Tyron Sug en su natal Alemania, consiguiendo así la faja AMB en la categoría de peso supermediano. Porque sí, no solamente iba a pelear a tan solo 3 meses de tener su pelea más dura hasta el momento, sino que lo haría en una categoría de peso en la que muy pocos mexicanos se habían aventurado,
Las 168 libras, la categoría de peso supermediano. En la legendaria meca del boxeo, el Madison Square Garden de New York, Saúl Álvarez tomaría un reto inimaginable: pelear a tan solo 3 meses de una guerra durísima. Pelear en una categoría de peso que no era la suya, en contra de un boxeador de casi 2 metros de alcance y que le rebasaba por 15 centímetros de altura, cortando el listón de una nueva era para el disfrutar el boxeo. Durante años había sido criticado y señalado por enfrentar a boxeadores deshidratados, mermados, de poca posición y de simplemente pasársela corriendo durante todo el combate, sin pararse al intercambio de golpes y sin querer arriesgar nada por conseguir un knockout. Aquella noche era lo que todo el mundo quería ver en un combate del mexicano: un rival en óptimas condiciones, más alto, más pesado, de mayor alcance y un auténtico campeón. Y como cerecita del pastel, fuera de la zona de confort del boxeador mexicano. La pregunta aquí era: ¿podría el mexicano con este nuevo reto? La respuesta se respondió rápidamente: sí. Rocky Fielding fue tomado como boxeador de nivel C, o con esa dichosa palabra que tanto utiliza la ligera la gente, como bulto. No es por defender al mexicano, pero él no le regaló el cinturón para que pudiese pelear contra él. Evidentemente no era un libra por libra, pero si ser campeón del mundo fuese tan fácil, cualquiera sería campeón mundial. En pocas palabras, no es que el inglés fuese malo, es que simple y sencillamente el mexicano era mejor. Finalmente, Canelo era campeón mundial en una tercera división de peso y había hecho trizas a un boxeador más pesado y más grande que él, pero el nivel de posición no era el mismo. Así que decidió bajar a las 160 libras y buscar al hombre que había expuesto como nadie a su antiguo rival, y defendería sus fajas del peso mediano ante el americano Daniel Jacobs. En una pelea increíblemente competitiva y técnica, el boxeador mexicano hizo un despliegue de técnicas y habilidades que no se veía desde hacía bastante tiempo. Con esta victoria ya era más que oficial, y México tomó el puesto número 1 en todos los rankings libra por libra, puesto que no tenía desde diciembre del año 2012 con Juan Manuel Márquez. La gente comenzó a preguntarse con morbo en qué posición pondrían a Saúl Canelo Álvarez si se retirase hoy. A estas instancias, ponerlo al lado de leyendas como José Nápoles, Carlos Zárate, Lupe Pintor o estrellas ligeramente recientes como Márquez, Barrera y Morales era un chiste de mal gusto. Estaba haciendo las cosas bastante bien, pero tampoco a esas instancias. Si quería ganarse un puesto ahí, tendría que tener méritos de categoría pesada. O mejor dicho, de categoría semipesada. En plena época donde la flor de cempasúchil guiaba a los muertos a su nuevo hogar, el mexicano forjó el camino a las fosas de las Marianas del boxeo mexicano. Las 175 libras, los peso semipesado. Sergey Kovalev, el hombre que en algún momento fue el mejor libra por libra, no podría estar más alejado de ese título. Mas sin embargo, Canelo no era tan pesado como lo fue Andre Ward, por lo que solamente necesitaba un golpe bien conectado para dormir al boxeador mexicano. Tan solo decirlo ya me cuesta. Un boxeador mexicano en peso semipesado. Saúl Álvarez cargó la bandera tricolor en un lugar que nadie alrededor del globo se imaginó que alguna vez un mexicano haría presencia. ¿Qué mierda estaba pasando? ¿Era esto real? ¿Un mexicano con un campeonato en los pesos semipesado? Es decir, solo echa un ojo por detrás del hombro. Todos los mexicanos que han hecho historia han sido en categorías pequeñas.
Este hombre consiguió títulos mundiales en categorías de peso donde México ha estado casi prácticamente inexistente. 160 libras, 168 libras, 175 libras. El contrato multimillonario más grande en la historia del deporte latino y la llegada del deporte digital a los dispositivos latinos. Además de crear su propia marca deportiva, No Boxing, No Life. Dejó de usar su boxeo de juego de pies escurridizo y de cero choque y comenzó a pelear como un mexicano. No, mejor dicho, evolucionó su estilo de pelear. Contragolpes, fajarse, juego de pies para entrar y salir, fintas, esquive con el cuello, venden en la soga, cintura, posicionamientos, checks de juego psicológico. ¿Qué estaba pasando aquí? Esto no era el estilo mexicano, era algo más. Cuando mi abuelo me hablaba con los ojos brillantes de un boxeador que combinó magistralmente defensa y ataque en una sinergia perfecta, no entendía por qué le generaba tanto entusiasmo, pero ahora puedo decir que entiendo eso, aunque sea en una pequeña, pero muy pequeña fracción de lo que él vivió. Mi abuelo vivió una época dorada con José Nápoles. Mi padre vivió una época histórica con Eric Morales. Y tú, yo, nosotros estamos viviendo lo que parece nada más allá de una fantasía. Una catarsis jamás vivida. En el transcurso de poco más de un año, Saúl Álvarez había tenido una performance de locos, subiendo y bajando de peso, y no solo eso, sino que dominando con completo éxito a cada uno de sus oponentes. Nadie sabía cuál iba a ser el siguiente paso que tomaría el boxeador mexicano, y cuando menos se dieron cuenta, desapareció. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. En este momento en el país hay 3 casos confirmados de COVID-19. Ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El año 2020 llegó y ya todos saben lo que significa. Crisis, desempleos y reducción de costos a nivel mundial para todos. Inclusive el multimillonario contrato del boxeador mexicano. Sin embargo, la polémica hizo de las suyas, pues el mexicano puso una demanda a la plataforma de DAZN y a su promotora Golden Boy Promotions por casi $300 millones por motivos de incumplimiento de contrato. Para hacer la historia corta, el contrato de DAZN se rompió y luego de más de 10 años de trabajo, el mexicano finalizó sus negocios con la promotora. Saúl Álvarez ahora era agente libre. Podría firmar con cualquier televisora por el precio adecuado, escoger con quien quisiese pelear y un sinfín de oportunidades. Cosa que al parecer a mucha gente le enoja que este sujeto no se deje robar. Y cuando todo el mundo creyó que Canelo Álvarez simplemente iba a hacer peleas sencillas contra rivales de oposición menor hasta el día de su retiro como lo hizo Floyd Mayweather, de nueva cuenta sorprendió. Somos unas personas disciplinadas, un equipo disciplinado que siempre está listo para cualquier hora, día, y lo único que queremos es seguir haciendo mi carrera y seguir creciendo como equipo y pues gracias a Dios tenemos pelea para el 19 de diciembre contra Callum Smith, que está catalogado como el mejor en la 168. Callum Smith es un boxeador invicto de Europa que es campeón de ring, supercampeón de la AMB y es catalogado como uno de los mejores 168 libras. También ganó la Copa Mundial de la categoría. Al ganarle a Callum Smith, Saúl se convertiría en el primer boxeador latino en ostentar 3 títulos de ring. Callum Smith es un tremendo boxeador, es un riesgo que estamos tomando fuerte, pero pues Saúl es el mejor boxeador del mundo. Bajaría de nueva cuenta a las 168 libras, donde era campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, pero ahora iría en busca de la faja verde y oro que estaba vacante. En teoría, ya se había hecho una pelea por este título vacante, donde ganó el bandera roja David Benavides. Así que para esta nueva pelea tendría que pelear contra el boxeador mexicoamericano, ¿verdad? No. Las reglas que al parecer la gente solo usa cuando les conviene dicta que un combate por un título en juego, si no das el peso, no podrás ser acreedor a un título en dicho combate en caso de ganarlo. Una lástima, ya que habría sido un choque en extremo interesante.
Sin embargo, el hombre con el que iba a medirse no era para menos. Sacándole 20 centímetros de altura y con unos brazos de literalmente 2 metros, el prodigio británico llegaba a escena con victorias frente a oponentes como el ex campeón Rocky Fielding, a quien había liquidado incluso mejor que el mexicano. Nos referimos a Callum Smith. Se criticó a Canelo por evitar a Smith e ir con Fielding, pues creían que este oponente era demasiado peligroso para el mexicano por su altura, alcance y peso. Saúl Álvarez tomó el camino contrario al del boxeador americano. Estaba frente a frente con un campeón invicto y que apuntaba como un prodigio de su natal Inglaterra, y el número 1 en todo el ranking. El británico tenía todas las armas necesarias para frenar en seco al boxeador mexicano. Empleó con total éxito absolutamente todo su arsenal. Sus golpes llegaban y su estrategia la había empleado con éxito absoluto. Pero aún así no era suficiente. La izquierda de Smith, su arma más fuerte y de la cual todo el mundo dijo que sería el mayor problema con el que el boxeador mexicano pasaría aquella noche. Esa mortal arma que frenaría en seco al mexicano terminó así al final de la noche. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Un desgarro en el bíceps izquierdo muy pronunciado y que incluso por momentos el mexicano se apiadó para no lastimarle más. Un hombre prácticamente enano para la división. Una división que durante siglos fue dominada con poderoso puño de hierro por los boxeadores americanos e ingleses. A aquella división llegó alguien a poner en pañales al boxeo británico. Y lo más sorprendente es que era una persona a la cual la misma historia se ha encargado de decir que las posibilidades eran de una entre docenas de millones. Nos referimos, claro, a un mexicano. Pero lo sorprendente pasó justo después de su victoria. Es uno de mis mejores triunfos sin duda, con el mejor número 1. Quiero unificar en este peso y este fue el primer paso, el primer reto que tengo y vamos por los demás. Mi meta a corto plazo es unificar todos los títulos en las 168 libras. Quien esté ahí, vamos a ir por él. Campeón absoluto. ¿Ganarle a todos los campeones de la división? ¿Tienes la más mínima idea de lo que significa eso? ¿Tienes idea de cuántos campeones absolutos hay en la historia del boxeo? Puedo contarlos con los dedos de mis 2 manos y aún así me sobran bastantes dedos. Se le criticó a Saúl Álvarez por evitar a Gennady Golovkin en su momento, pero volvió y dio una excelente batalla, una excelente revancha e inclusive pudo vencerle. Se le criticó por no boxear hacia adelante al intercambio y buscar el knockout, y cambió su estilo de combate por completo a este, siendo un hombre que iba hacia adelante con técnica y buscando el knockout. Se le criticó por enfrentar a boxeadores más pequeños y de bajo nivel, y fue a los pesos supermediano y a los pesos semicompletos a noquear a todo lo que se le pusiera enfrente. Se le criticó por no enfrentar a los mejores clasificados y pues es verdad, no está enfrentando a los mejores clasificados, está enfrentando a los campeones. Mucho más altos que él, mucho más pesados que él, de mucho más alcance que él, y a todos les dio una paliza. Si eso les hizo a los que estaban como campeones, ¿qué le haría a los que estaban como clasificados? Y ahora teníamos esto de frente.
Si fuese una categoría de peso donde México domina como demonio, como los pesos mosca o gallo, generaría una mayor expectativa, pero Saúl Álvarez estaba en una categoría de peso que prácticamente era nueva para todo el país, con hombres más altos, más pesados y de mayor alcance que él, muchos de ellos excelentes boxeadores, prodigios y algunos hasta invictos, y encima una categoría de peso donde solamente 2 mexicanos habían pisado suelo firme, y aún así, mira lo que ha conseguido con medio mundo en duda. Quizás sería bello dejar volar a la imaginación y lanzarnos a la aventura del todo o nada junto con el mexicano. México iría en busca de su primer campeón indiscutido. Medio trabajo ya estaba hecho. Y ahora iría por el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo, el cual estaba en posesión de un campeón invicto en 30 combates y con 2 defensas exitosas. Para el 8 de mayo en Texas, Estados Unidos. Hombre zurdo y de boxeo muy incómodo. Derrotando a David Lemieux por la vía de la decisión unánime. Pero por lo que es más recordado este hombre es por toda la polémica que giraba alrededor de él, inclusive mayor a la del boxeador mexicano. Suspendido por un video donde explica cómo golpear mujeres. Un boxeador inglés de nombre Billy Joe Saunders. Se habló muchísimo de esta pelea. Se supone que cuando se es campeón, se debe de defender los títulos frente a los mejores posicionados en el ranking. Y eso era lo que el CMB ordenó hacer al mexicano, esperando darles un poco de razón a las palabras de las televisoras que decían al enfrentarse al mejor del ranking. En varios de ellos tuvo el efecto contrario. Cuando enfrentaba a campeones más grandes y pesados que él, se le acusaba de estar escogiendo rivales y evitar a los mejores clasificados en el ranking. Ahora, el caso era al revés. Era el CMB quien forzó este combate frente al mejor posicionado del ranking, poniendo una brusca pausa al camino que buscaba el equipo mexicano. Pero las quejas seguían a la orden del día. David Benavides, el boxeador mexicoamericano, era quien se suponía que la gente quería ver pelear frente al mexicano. Sin embargo, su vida se estaba saliendo de control y estaba mostrando una indisciplina de cero tolerancia al deporte, marcando múltiples doping positivos por sustancias ilícitas y no marcando el peso en varios de sus combates, hasta que inminentemente fue suspendido. Aunque para la gente, David Benavides seguía siendo lo que era, un rey sin corona, pues este se había ganado a pulso el derecho de ser el rival mandatario. Sin embargo, al llegar con varias libras de más al pesaje, a pesar de haber ganado la pelea eliminatoria, no podía reclamar el derecho a retar al campeón mundial Saúl Canelo Álvarez. Y quien tomaría su lugar en cambio era el boxeador turco Abni Yildirim. El combate duró solamente 9 minutos y demostró de una vez y para siempre que poner a cualquiera de los 100 clasificados en el ranking de los supermedianos frente a Saúl Álvarez era algo realmente injusto. Tirar a la lona al mejor retador a la corona con nada más que un simple 1-2 era algo ridículo. Abni Yildirim no duró nada más que 9 minutos en el ensogado en contra de Saúl Canelo Álvarez, inclusive teniendo en su esquina a alguien de tal nombre como lo sería Joel Díaz, hombre que no sería la última vez que enfrentaría a Saúl el Canelo Álvarez. Pero algo estaba claro, el mexicano no estaba al nivel para ser esa clase de campeón. Él mismo lo dijo: quiero retos más grandes. Desde el año pasado, Saúl y su equipo tenían los ojos puestos en la faja OMB de las 168, en poder del británico Billy Joe Saunders, boxeador realmente incómodo y que muchos teorizaron que si había alguien que tenía más posibilidades que nadie de frenar en seco al mexicano, era este sujeto. Suspendido de los Juegos Olímpicos tras acoso a una mujer. En un video donde se muestra a Saunders ofreciéndole droga, los resultados arrojaron positivo en la prueba de antidoping realizada en dejando Saunders, que su hijo de 11 años haga piruetas grabando un video dando consejos de cómo golpear a mujeres en cuarentena. De un boxeo a distancia, elusivo y de constante bloqueo.
Esto le había dado la suma de 33 victorias consecutivas sin una sola derrota, siendo campeón completamente sólido tanto en las 168 como en las 160, donde fue campeón del mismo organismo en donde el boxeador Gennady Golovkin jamás quiso unificar el último de los cinturones con él, muy posiblemente por su tan incómodo estilo de combate que bajaba escandalosamente las posibilidades de una victoria para el boxeador kazajo. Muchas teorías salieron del por qué el boxeador kazajo jamás quiso enfrentar al boxeador inglés, pero Billy Joe Saunders siempre se mofó con una cosa, y era que supuestamente Gennady Golovkin le tenía miedo. I've beaten enough dog meat now. Golovkin, you keep saying you want my WBO belt when I was 14 stone out of shape and wasn't in love with boxing. Then you wanted to fight me. Fight me now. Now fight me. We'll see a different story because you'll be punching fresh air. Pero no era solamente el kazajo quien sufría de esa clase de cosas. El mexicano fue llamado como cobarde y boxeador de segunda por el británico durante los dos encuentros entre estos dos hombres en sus conferencias. Will the winner entertain me for the WBO 160 pound Golovkin? Because I was supposed to fight you, but talks broke down with me and your team. Yes, well, I'm very, very interested in that fight. Love the fight. My bit was signed to fight you, but for some reason you lost your pen. So hopefully, if Canelo fights you, and I think that Canelo will beat you, I'm open to fight you, or hopefully Canelo in America. Pero ahora, el choque se realizaría entre el mexicano y el boxeador inglés. Saunders no era como Fielding o Smith. Él trató con cero respeto no solo al boxeador mexicano, sino a los 33 hombres que venció con anterioridad, junto al boxeador kazajo que jamás quiso enfrentarlo. Pero no se quedaba solamente ahí la cosa. Saunders iba a las conferencias de prensa de los hombres que ni siquiera pensaba enfrentar, solamente para burlarse de ellos. Saunders opinaba tirando mierda a diestra y siniestra de hombres que ni siquiera estaban en su división de peso. Y ni siquiera los hombres que compartían su bandera se salvaban de él, pues hace no mucho, el hombre se había burlado y mofado de Daniel Dubois, exboxeador de peso pesado que en uno de sus combates tuvo que retirarse, lo cual Saunders tomó como un bochornoso acto de cobardía. Get carried out the ring, brother. Get carried out the ring. Pero ¿por qué dijo no más? Fue porque Dubois corrió el riesgo de perder la vista en ese combate a causa de un golpe que le fracturó el pómulo. It's not all give knocking people unconscious and then your eye goes and then you want to get out. Era un hombre que sentía un extraño placer al provocar y desestabilizar a sus contrarios con su juego mental impresionante. Y por si fuese poco, este sería el primer gran evento que permitiría el acceso a la arena, por lo que a esto se le tenía que sumar toda la salvaje, ruidosa y agresiva hinchada de Inglaterra, la fanaticada más agresiva y apasionada de cualquier deporte en general. El mexicano y el inglés no pueden estar más distanciados en cuanto a su forma de ser. Saunders era un hombre indisciplinado, mientras que Álvarez era la clase de sujeto que llegaba primero y se iba al último en su gimnasio. El inglés era un bocón que hablaba de más, mientras que el mexicano prefería guardarse sus palabras para encima del desahogado. El retador era un boxeador de choque, mientras que el campeón era un boxeador de distancia. Estos dos sujetos eran como el fuego y el agua, el día y la noche. Y una vez que el espectáculo estaba sobre ruedas, el inglés comenzó a hacer su pelea. Suck my balls. Yes, most definitely. Breasts like shit, and it's nice. We met you yesterday. I was in my room playing with my balls. Saunders había hecho algo impresionante: poner por primera vez absolutamente todo México del lado de Saúl Álvarez, inclusive aquellos que ni en foto deseaban verlo. Pero todo México deseaba ver la cabeza de Saunders rodar. Por su parte, no era la primera vez que Inglaterra se iba con la decepción. Álvarez ya había destrozado a varios de sus boxeadores con anterioridad, y Saunders les vino a traer de nuevo esa confianza, a sentirse poderosos una vez más y mostrarle a México y al mundo que la historia del pugilismo la escribieron los británicos y no los latinos, y por ende, la supremacía era de ellos. Álvarez no solamente había desafiado a Saunders, sino a la misma historia también, y los ingleses deseaban con ansias ver su cabeza rodar. Este duelo no sería entre Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders. Este enfrentamiento sería un choque total entre México e Inglaterra.
Saunders no solamente era inglés, sino que por sus venas corría la sangre gitana. Y cuando hablamos de boxeo gitano, es imposible no hablar del campeón mundial de peso pesado, Tyson Fury, amigo muy cercano a Saunders. Fury declaró que jamás en su vida había visto perder a Billy Joe Saunders, ni siquiera en algo como en un sparring. Saunders podría tener las manos fracturadas o estar completamente ciego o partirle el cráneo en dos. Su sangre gitana le haría imposible el retirarse. Saunders había hecho de igual modo declaraciones muy escandalosas. Pienso llegar al combate sin entrenar un solo día. Mi victoria ante el Canelo Álvarez será la victoria más importante en la historia del boxeo británico. Mi sangre gitana me llevará hacia la victoria. Y cuando la fecha del combate estaba más cerca que nunca, de repente Saunders se esfumó. Solo para aparecer días después con una nueva legata que ponía a tambalear toda la cartelera de mayo. El contrato dice que el ring del combate será uno de 20 pies cuadrados. Exijo que sea uno de 24 pies. Saúl Álvarez, al oír esto, simplemente soltó una leve sonrisa y dijo: tráiganle el ring más grande que puedan conseguir. Darle más espacio a un boxeador que se caracteriza por ir por todo el ring era una locura que podría costarle la victoria, pues se ha visto a Álvarez batallar muchísimo en contra de boxeadores como el cubano Erislandy Lara, quien se caracteriza por esto mismo de utilizar todo el ring a su favor, por lo que este combate de Saunders serviría como regla para medir qué tanto había mejorado el mexicano desde aquel polémico combate en contra del boxeador cubano, frente a este boxeador inglés que poseía un boxeo pero muy similar a él. El único hombre que tenía las capacidades más que necesarias para impedir el sueño histórico al boxeador mexicano estaba de frente a él. Era el momento de saber si México estaba al nivel de siglos y siglos del monopolizado boxeo británico. Las puertas se abrieron lo más temprano posible. El primer gran evento a puertas abiertas en épocas de cuarentena había empezado. Los asientos poco a poco comenzaban a llenarse. Las primeras peleas de la cartelera se iban dando. Se disfrutaba de la dulce victoria y se maldecía la amarga derrota. Hasta que finalmente las estrellas de la noche se adentraron a la arena para prepararse. Justo para el evento principal se esperaban alrededor de unas 40 o 50 mil personas como máximo. Pero vaya que se equivocaron. 73.126 personas en el AT&T Stadium se juntaron para ver en vivo lo que podría ser un acontecimiento histórico. Ver cómo cambiaba la historia o cómo México fracasa en el intento. Estoy harto de mexicanos que por el miedo y un maldito sentimiento de inferioridad piensen que es imposible la victoria. Hoy debemos cambiar ese maldito derrotismo que nos persigue y nos humilla como nación. Este día enfrentarán a un ejército que se asume como invencible. Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. Que no les preocupe luchar contra una nación guerrera, pues nosotros somos guerreros también. Y somos valientes. Pero sobre todo, somos libres. Y los libres no conocen el miedo. Este 5 de mayo van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba y hundidos en su sangre. ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! The reigning, defending, undefeated WBO Super Middleweight Champion of the World, the Superior Billy Joe Saunders. Considered by many to be pound for pound the best in the world, the
que tener paciencia, nos dijo y repitió el Canelo ayer cuando le preguntamos cómo iba a comenzar la pelea. Vuelve a atacar, entra con gancho derecha, duro, sabroso y poderoso. 10 puntos para el Canelo, 9 puntos para Billy Joe Sanders. Trata de nueva cuenta el Canelo, buscando con la mano izquierda. Mientras tanto, Billy Joe Sanders simplemente capeando el temporal. El mexicano había dominado con claridad los primeros 3 asaltos. No vino a jugar ni a seguir el juego del inglés. Vino a cambiar la historia que tanto había menospreciado al país tricolor. Pero... poco a poco, el inglés comenzó a mostrar su inteligencia. Aquel upper que Saúl lanzaba tanto ya era fácil de evadir para el inglés, el cual comenzó a mostrarse más escurridizo y a aprovechar los 22 pies de largo del cuadrilátero, mientras se mofaba del poder del mexicano, inclusive desmayando su guardia por momentos y hacerlo fallar muy seguido y abrazándole para frenar sus combinaciones. Billy Joe Sanders estaba llevando a cabo un inteligente plan anti-Canelo. Para el final del round número 7, varios en la fanaticada tenían tarjetas dispares. Algunos tenían tarjetas dispares unos de otros, pero ya sea que tuvieses a uno o al otro por delante, la pelea mostraba algo que difería a todas las tarjetas. Sanders estaba comenzando a comerle terreno a pasos agigantados al boxeador mexicano. El octavo round iba en favor del inglés, que estaba haciendo un gran boxeo con media o casi su guardia totalmente desmayada, evadiendo los golpes de poder, metiendo las manos y abrazando cuando el mexicano tenía intenciones de comenzar a soltar sus combinaciones. El mexicano estaba siendo boxeado por el inglés. Y de repente, aquel upper había entrado de manera espectacular, pero parecía no haber tenido ningún efecto. No cayó, no se veía mal, parecía haberlo resentido demasiado bien. Pero inmediatamente luego de recibirlo, subió su guardia en alto al completo y no la bajó. Y cuando Saúl soltó un golpe de poder a la zona hepática, en lugar de batirlo como llevaba haciéndolo toda la noche, lo abrazó. Algo había pasado tras ese golpe. Ingleses y mexicanos tragaron saliva y estuvieron al borde de sus asientos. Era el momento perfecto para que el mexicano se anotara un knockout, y si Sanders volvía a su esquina, podía recuperarse y la oportunidad de oro se le escaparía al mexicano. 90 segundos era lo que el inglés necesitaba para sobrevivir, y el tiempo límite que el mexicano tenía para acabar con todo esto. Pero ya era muy tarde. Y las imágenes tomadas aquella noche fueron para los libros de historia. ¿Los ingleses son la fanaticada más apasionada? Eso es porque aún no habían escuchado y visto lo que la afición mexicana podía hacer. Fue lo que el mexicano dijo con ahínco y valor al levantar los brazos y junto con estos poner a todo un país en pie abrazando su bandera. Inglaterra ya había gritado lo suficiente. Ahora era el turno de México. Acomodándole todas y cada una de las ideas. Gancho ascendente de izquierda. Vaya upper por parte de Saúl Canelo Álvarez. La gente es un hervidero. Así suenan 70,000 gargantas en Dallas. ¡Ya no salió Billy Joe Sanders! ¡Dijo ya no más! ¡Se faltó lo que dijo que tenía! ¡Presumió que le sobraban pantalones! ¡Se quedó sentado! ¡Parece que le fracturó el pómulo! Aquel upper de mano derecha fue demasiado para el inglés. No solo el golpe iba en dirección a él, sino que el mismo Sanders fue en dirección al golpe. Parecido a lo que ocurrió en el combate de Pacquiao. ¡Poca inteligencia!
contra de Márquez. Seguro piensas que es ridículo comparar a ambos golpes, pues mientras que el filipino fue completamente dormido, el inglés aguantó el golpe de pie, ¿no? No. En efecto, sí que aguantó de pie y no se desmayó. Si aguantó de pie y no se desmayó, fue por esa sangre gitana de la que tanto está orgulloso. Pero es que la cosa no acaba ahí. Mientras tanto, en el combate del pasado sábado, el boxeador Billy Joe Saunders tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una triple fractura en su pómulo derecho. El impacto del golpe fue tan bestial que su pómulo derecho entero sufrió una triple fractura, y de haber continuado en el noveno round, su visión derecha pudo haber peligrado de manera permanente. El simple hecho de haber aguantado de pie un golpe de tal magnitud habla de lo increíblemente buenos que son los ingleses para aguantar el castigo. Pero esa noche no era de Inglaterra, era de México. La faja de la OMB finalmente estaba en el país del sol azteca. El que era el campeón más duro en la división y el único hombre que podía ponerle un punto final al ridículo sueño de un mexicano siendo campeón absoluto, se había llevado el peor knockout hasta el momento de parte de este, devolviéndosele hasta la última gota de karma de toda su carrera deportiva y recibiendo la lección más grande de humildad por parte de un país que durante siglos tuvo que soportar racismos, insultos y menosprecios en este deporte, y dejando al inglés por y para siempre en el eterno retiro del boxeo profesional. 3 de los 4 cinturones en poder de un mexicano. El sueño histórico estaba a la vuelta de la esquina. El último campeón, el caballo negro, el hombre que en la gente menos interés generó, proveniente ahora en el continente americano, el estadounidense invicto en 21 combates. Un hombre sin temor a perder nada, pues lo más preciado para él, desgraciadamente, ya lo había perdido. El campeón mundial FIB de peso supermediano, Caleb Sweet Hands Plant. No podría ser una parada final más poética. La última parada, el último de los campeones, era un boxeador estadounidense, de un país con una presencia que venía siendo conocida por su constante burla, menosprecio y odio por los mexicanos. México estaba a un paso de la historia y el último hombre era su rival histórico más grande de todos los tiempos. Finalmente, un combate con los 4 cinturones en juego. 2 campeones entran y un campeón absoluto sale. La pelea del todo o nada, matar o morir, reescribir la historia o repetirla de nueva cuenta. Y el detalle que ponía la cereza sobre el pastel: Caleb Plant era un hombre de boxeo elusivo, que hace fallar al contrario, de un jab increíblemente largo, rápido y de puntería de francotirador, que no se caracterizaba por un poder destructivo, pero sí de un gran e inteligente boxeo técnico. La clase de rivales que han hecho lucir peor al mexicano. Boxeadores de un estilo técnico y elusivo. Boxeadores del estilo de Floyd Mayweather. A veces nos quejamos de tener malas vidas cuando, al final, si vemos a otros, no está tan mal nuestra situación. Quiero decir, si te toca vivir en un país lleno de delincuencia, con una familia muy numerosa cuyo sustento se basa en la venta de paletas de hielo, o tener que vivir en un país de constante guerra, en donde en cualquier momento pueden solicitar sus servicios sin saber el día en que por algún impacto tu cuerpo termine tan destrozado que se te haga un funeral a caja cerrada, pues tus restos no son más que una masa amorfa de carne. ¿Qué te parecería más trágico para vivir? Esto no es un ejemplo. Es lo que vivió el ex contendiente del boxeador mexicano, Gennady Golovkin. Por eso mismo digo que a veces nos quejamos de tener malas vidas cuando al final, si miramos a otras personas, nuestra situación no parece tan mala. En algún hospital de Tennessee, mientras una pequeña niña era sujetada de una de sus manitas por la helada mano de la muerte, de la otra era sujetada con suma fuerza de su padre. Cada día sin falta,
dedicaba cada hora y cada segundo a su pequeña hija, la cual cada día se mostraba más débil, más vulnerable. Pero su padre jamás se alejó de ella. Le brindaba de su fuerza y puedo hablar por él y por todos los padres del mundo de que si él pudiese de algún modo dar su vida para conservarla de ella, lo haría sin pensarlo un solo segundo. Pero la vida no es así de fácil. La llama de la vida de la pequeña Alia se estaba apagando. Pero antes de que esto pasase, su padre, con la voz quebrada y lágrimas recorriendo por sus mejillas, la abrazó con más fuerza que nunca, haciéndole una promesa. No importa qué tanto me cueste, no importa cuánto tiempo necesite, me convertiré en el campeón del mundo. Por ti. Siendo las últimas palabras que la pequeña escucharía antes de que la llama de la vida en ella se apagase por completo. Ya no importaba si su carrera profesional terminaba como invicto, no importara que se convirtiera en multimillonario. Caleb Plant había perdido la pelea más importante de su vida. Pero él era un hombre en toda la extensión de su palabra, y aquellas palabras que le dedicó su pequeña, con la que estuvo desde el día 1 hasta el día de su descenso, no eran palabras vacías. And the new IBF Super Middleweight Champion of the World, Caleb Sweet Hands Plant. No obstante, la vida parecía tenerlas en contra de este hombre, pues tan solo un par de meses después de haber cumplido la promesa que le hizo su pequeña, su madre había muerto por un disparo fulminante de un policía que actuó en defensa propia, pues su madre, lamentablemente, padecía de enfermedades mentales que no fueron tratadas adecuadamente. Había perdido a la mujer que le dio la vida y la pequeña niña que le dio 1 y 1000 motivos para vivir. Cualquiera y con justa razón se caería a pedazos si le ocurriese esto. Pero este hombre no. Vio felicidad, vio dolor, vivió un sueño y una pesadilla, y salió adelante como lo que es, un campeón. El último gran campeón. La decisión ya de Saúl El Canelo Álvarez de pelear y buscar el único cinturón que le falta en las 168 libras frente a Caleb Plant. La pelea va a ser en noviembre. Ahora, el destino le llamó una vez más. Se corría la voz de un hombre que estaba devorando sin masticar a todos y cada uno de los campeones de la categoría de peso supermediano. El famoso coleccionista de cinturones. AMB, CMB, OMB. Y ahora tenía la mirada fija en el cinturón de la FIB. Era su turno de jugarse el todo o nada en contra del monstruo mexicano y el número 1 libra por libra en absolutamente todos los rankings. Un combate de unificación por los títulos CMB, AMB, OMB y FIB de las 168 libras. O en palabras más cortas, una pelea por el campeonato absoluto de los pesos supermediano. Saúl Canelo Álvarez era un hombre que poco había perdido, pero tenía demasiada hambre de ganar. Sin embargo, Caleb Plant era un hombre que ya, dolorosamente, había perdido lo que él más amaba. Y las personas sin nada que perder son las más peligrosas que podrías enfrentar. Caleb Plant era un hombre de brazos muy largos, de un rápido jab y de una puntería de francotirador. Un hombre muy escurridizo que usaba todo el ring a su favor, de una excelente defensa y desplazamientos. Aunque a una muy menor escala, su estilo de combate se asemejaba en demasía al de Floyd Mayweather, el hombre que le dio su única derrota al boxeador mexicano, quien, para hacer una parada final más épica, decidió que el lugar del encuentro fuese el MGM Grand de Las Vegas, lugar donde hacía 8 años perdió su invicto en contra del mejor libra por libra del momento. 8 años después, la situación se repetía. La misma arena en contra del mejor libra por libra con un invicto en juego.
Plant estaba haciendo el campo de entrenamiento de su vida. Corría kilómetros y kilómetros y kilómetros. Era el primer hombre en llegar al gimnasio y el último en irse. Puso cada gota de sudor y sangre en su entrenamiento, pues la oportunidad de su vida se le había presentado. En las conferencias, Plant se sentía grande y con la fuerza más que suficiente para frenar al mexicano. Ya había peleado 2 veces en contra de la muerte. Él no era ningún reto para él. Así que llegó a desprestigiar con un insulto más que común en su país, pero que en México, para algunas personas, es una ofensa que pasaba del límite. Hijo de puta. Lo que Saunders no había podido conseguir con un trash talk que duró meses, Plant lo había conseguido con un simple insulto. Aquel corte no era más que la advertencia del mexicano de lo que podía esperarle la noche del combate. Por más cinturones que tuviese el mexicano, la hazaña histórica no podría concretarse si no podría arrancarle de las manos el último cinturón que necesitaba en la posesión de Plant, el cual no era sostenido únicamente por él, sino también por una pequeña ángel del cielo al cual Plant dedicó su cinturón. Cada victoria, cada gota y cada maldito segundo de su entrenamiento. El cinturón también era de ella. Curiosamente, el combate se llevó a cabo la misma semana del Día de Muertos celebrado en México, donde los que han pasado mejor vida pueden por una noche volver a ver a sus seres que amaron en vida. Quizás una feliz coincidencia, pero la pequeña pudo recorrer el camino de la flor de cempasúchil para poder estar en el combate de su padre, quien estuvo con ella dándole fuerzas durante 19 interminables meses. Ahora ella podía darle fuerzas durante una noche. Introducing to you first, the IBF title holder fighting out of the red corner. He is undefeated in his campaign to the ring with a record of 21 wins, no losses, 12 wins coming by way of knockout, determined to capture the undisputed world championship tonight in his 4th defense of his title. Ladies and gentlemen, here is the reigning, the defending, and the undefeated IBF Super Middleweight Champion of the world, introducing Sweet Hands, Caleb Plant! And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, proudly representing his hometown de Guadalajara, Jalisco, Mexico. Having faced 20 world champions in his illustrious career, his record stands at 56 wins, 1 loss, 2 draws, with 38 wins coming by way of knockout. Tonight, in his 20th world title appearance, ladies and gentlemen, here is the renowned boxing sensation, an acclaimed pound-for-pound great, the 4-division world champion, and the current unified WBC, WBA, and WBO super middleweight champion of the world, introducing Saúl Canelo Álvarez! Una arena entera que asistió para ver la gran hazaña histórica. Todo el mundo estaba con el boxeador mexicano y no podían ver el momento para verlo con las 4 fajas colocadas. La coronación absoluta. Pero Plant necesitaba nada más que el apoyo de una única persona y nada más. Y ella estaba ahora ahí para sujetar junto con su padre su cinturón con más fuerza que nunca. Plant ya había recibido el golpe más duro y lo recibió 2 veces. El mexicano que tenía enfrente no era rival para él.
contragolpe. La defensa de Plant era increíblemente sólida. Su jab parecía ser más rápido y de mayor alcance que en videos. De algún modo, Caleb Plant se veía mejor que nunca y enfrente del mejor libra por libra. México comenzó el combate de pie gritando a todo pulmón, ondeando la bandera tricolor. Pero Caleb Plant estaba conectando con velocidad y haciendo fallar al boxeador mexicano. La situación se le estaba escapando de las manos. Las banderas dejaron de ondear y el bullicio del público se convirtió en un trágico silencio mientras veían al boxeador mexicano fatigado, fallando golpes y claramente desesperado. La ventaja en puntos que el mexicano había obtenido casi había desaparecido. Y si todo seguía así, era obvio que quien ganaría no sería el mismo. Quizás soñamos muy alto. Éramos una gran potencia de boxeo, pero tampoco a ese nivel de Estados Unidos o Europa. Quizás simplemente soñamos demasiado alto. Cuando todo México agachó la cabeza, solo para perder con honor, una cegadora luz con el brillo de 1000 soles los deslumbró. Era tierra a la vista. Y este es mi primer sueño, faltan muchos y son para todos ustedes. En este deporte no se viene a jugar y no le tengo miedo a nadie. Un buen entrenador es el que te trae aquí desde nada hasta llegar a estos niveles. Estos son los buenos entrenadores. Más que entrenadores son mi familia. Boxing's first ever undisputed super middleweight champion of the world, el orgulloso guerrero de Guadalajara, Jalisco, México, Saúl Canelo Álvarez. Primero que nada quiero darle las gracias a todos. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero con ustedes a mi lado, con mi equipo a mi lado, mi familia, hemos llegado muy lejos. Es un logro más para mi familia, para mi equipo, pero sobre todo para todos ustedes, para todo México. Esto significa mucho para mí, el ser el primer latino en ser unificado, significa mucho para mí, para la historia de México. And what did you say to him after the fight? You guys embraced and spoke, and there was quite a bit of back and forth, and there was a lot of antagonism from that initial press conference. What did you say to him there? No, él obviamente vino hacia mí y dijo que él quería continuar. Solamente le dije que él era un buen peleador, que no se preocupara, que no se avergonzara. Él es un buen peleador y me dijo que el decirme esas palabras no era un significado para mi mamá y se disculpó. Y le dije que no se preocupara, que somos hombres al final y aquí se queda todo. ¡Gracias a todos! ¡Viva México, cabrones! Quisiera aprovechar para darle a Eddie el reconocimiento de hace ya un año más o menos, más de un año, por la pandemia no se lo dieron.
del entrenador del año.